RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Miguel Antezana, reconocido analista en temas políticos, especialista en comunicación política y marketing electoral. Qué gusto saludarlo, señor Antezana, un gusto tenerlo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está mirando el escenario político? Estamos a menos de 11 días de las elecciones generales, ¿no? Y sin lugar a dudas, usted señala que un aspecto central es que los candidatos se concentren en mensajes claves, ¿no? Pero parece que estos mensajes claves están ausentes en los candidatos, ¿no? Me gustaría conocer su punto de vista, por favor. Sí, ciertamente, hasta ahora hemos tenido 2 jornadas del debate electoral, hoy tenemos la tercera y última, con las 2 que hemos visto, específicamente en lo que es el tema de propuestas, se han concentrado sobre todo en ideas vagas, en medidas aisladas, pero no se ha mostrado un programa articulado en cada uno de los temas que se han tocado, sobre todo en el tema de educación, el tema de salud, en el tema de la lucha contra la corrupción. Y yo creo que eso juega en contra de lo que es la mirada hacia el elector para que tome una decisión entre precisamente los candidatos que están exponiendo las ideas. Si bien es cierto que el formato no ayuda mucho porque el tiempo es bastante reducido en este tipo de actividades, también hay que tomar en cuenta que son 18 candidatos, que son un montón de candidatos a la presidencia. Y yo creo que ahí los candidatos deberían concentrarse precisamente, como tú dijiste, en instalar mensajes clave, en exponer cuál es el eje de sus ideas principales, para que la gente entonces tome una decisión informada. No una decisión por simpatía a un candidato o por antipatía al otro, sino sobre todo porque cuál es la mejor propuesta que va a sacar al Perú de esta crisis que estamos viviendo en este momento. Ahora, pero el otro factor que vemos y es recurrente en los procesos de elecciones en nuestro país es el cambio de posturas que tienen los candidatos respecto a sus planes de gobierno original que presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora vemos cómo hay candidatos que intentan colocarse al centro, ¿no? Cuando originalmente tenían una postura un poco más extrema, ¿no? Sea esta de izquierda o sea esta de derecha, ¿no? Y esto es con el ánimo, y usted es especialista en marketing electoral, de captar el voto indeciso, el voto de la persona que hasta ahora no logra definir a quién le va a confiar su voto el 11 de abril. Este cambio de posturas también, de una u otra manera, no favorece al candidato porque, si bien es cierto, podría pasar desapercibido, pero si vemos que un candidato no tiene una postura, por un lado de izquierda, y luego se intenta ponerse al centro o en la otra margen, en la otra orilla, eso también no es bien visto por el elector, ¿no le parece? A ver, hay que tener 2 puntos de lo que tú has mencionado, José. En primer lugar, el tema de los planes de gobierno. Lamentablemente los planes de gobierno son vistos por los partidos políticos como un requisito administrativo, porque el Jurado Nacional de Elecciones exige que haya un plan de gobierno y este se va a colgar en la página web y está disponible para todo el público. De hecho, cualquier persona que se pone a revisar la página web del Jurado Nacional de Elecciones puede encontrar los planes de gobierno. Y se va a dar con muchas sorpresas, como por ejemplo que uno de los candidatos, y de hecho se ventiló ayer en el debate, uno de los candidatos, su plan de gobierno son 2 hojitas. En realidad es casi que una hojita porque la segunda solamente tiene la firma y un código de barra. Y por otro lado, también tomemos en cuenta que el tema de las ideologías en el Perú es algo bastante relativo. Y esto contrasta con la falta de cultura política que tenemos como sociedad. Si preguntáramos en este momento a la ciudadanía cuál es su tendencia, si es de derecha o de izquierda, yo estoy seguro que la gran mayoría no sabría dónde ubicarse y mucho menos sabría darle un soporte, una justificación de por qué dice que está a la derecha o está a la izquierda. Precisamente por ese desconocimiento de lo que es derecha e izquierda, sino que la gente se guía por los mensajes generales, por lo que se dice de la derecha y la izquierda, es que el centro aparece como una opción apetecible, como para decir no estoy ni con el Dios ni con el diablo, no estoy con uno ni con el otro. Sin embargo, el centro, y aquí por supuesto este es un punto de vista personal, el centro no existe. Podemos tener matices en la derecha, tú puedes ser de extrema derecha, de centro derecha, tirando más hacia la izquierda, pero
Y así sucesivamente también con la izquierda. Tú puedes ser de extrema izquierda o de centro izquierda. Pero el centro es un lugar acomodaticio en el que dice o que trata de intentar de decir que yo tomo lo de uno o de otro lado. Y eso en el Perú no ha funcionado. En el Perú hemos tenido un modelo de derecha con todos sus matices, como te decía, yendo del centro hacia un extremo o hacia el otro. Y ese es el modelo que ha funcionado, el modelo económico que ha venido funcionando en los últimos 30 años. ¿Que necesita hacer algunas correcciones? Por supuesto que sí, como todo en la vida. Pero eso de decir que vámonos al otro extremo de la ideología para ver qué pasa, yo creo que no necesariamente es cierto. No ha funcionado en esta campaña el colocarse en el centro. Hay de hecho un candidato que ha enarbolado la bandera del centro y las cifras no le favorecen en nada. Porque el centro es eso, es algo como que no dices nada concreto, es como que algo muy tibio. Y electoralmente yo creo que hasta ahora, como te digo, no ha funcionado, ni creo que funcione en estos últimos días previos a las elecciones. Ahora, el otro aspecto, señora Antesana, es lo que preconizan los candidatos en campaña política y lo que tienen que hacer en el gobierno, ¿no? Hemos visto dos experiencias, ¿no? Quizá una un poco más alejada, la de Alberto Fujimori, ¿no? Cuando él le gana a Mario Vargas Llosa en el 90, él llega con un plan definido, ¿no? Y incluso quienes hacen su plan de gobierno eran gente que estaba más ligada a la centro izquierda, ¿no? Profesores de la Universidad Católica, Esteban Roca, Figueroa, etcétera, ¿no? Pero cuando llega al gobierno ya tiene que revisar justamente todo su horizonte de gobierno. El caso de Ollanta Humala, ¿no? En segunda vuelta ya habla de hoja de ruta, ¿no? Cuando llega al gobierno. Entonces, ¿qué nos hace pensar que estos candidatos en segunda vuelta, y usted es especialista en marketing político, tengan que ir modificando de acuerdo al sentimiento o al sentir de la población? Eso es completamente cierto. Va a depender de los resultados de la primera vuelta para que los candidatos que pasen en la segunda vuelta comiencen a pulir sus ofertas, ya sea electorales o electoreras, porque también recordemos que hay mucho humo en las propuestas electorales, y va a depender del gusto de la gente. Si lo que hasta ahora se ve, si las tendencias de las encuestas últimas se mantienen, posiblemente tengamos una segunda vuelta entre un candidato que dice ser de la derecha y una candidata que dice ser de izquierda. En el caso de la candidata yo creo que sí es muy marcado y nadie puede dudar que es de izquierda. Sin embargo, cuando comienzan ese tipo de situaciones de extremos, es donde comienzan a moverse esto que hemos comentado hace un momento, de irse hacia el centro o de irse hacia un extremo de la posición ideológica. Como tú bien dijiste, Humala, en la primera vez que candidateó, él fue extremadamente de izquierda, marcadamente, algunos pudieron decir hasta chavista en ese momento, y por supuesto no le benefició las preferencias electorales. La segunda vez tuvo que cambiar completamente, y desde el marketing político fue muy marcado, porque él de estar con la camiseta roja pasó a una camisa celeste, una camisa blanca, con las mangas remangadas, siempre con colores claros, tratar de no mostrarse precisamente radical como estuvo en la primera vez. Y en el plan de gobierno, que todavía tenía, por decirlo de alguna manera, esos colores rojos, tuvo que quitarlo y pasó a la segunda vuelta con una hoja de ruta. Esa promesa de no ser radical de izquierda fue lo que posibilitó que pasara a la segunda vuelta. En estas elecciones, si se repitiera la historia, pero con una candidata, yo no dudo que tendría que precisamente luchar y hacer mucha campaña parecida a lo que fue la de Humala en el 2011, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, la gente entonces va a tener temores de qué pasaría ante un posible gobierno de izquierda, con fundadas razones, porque hemos tenido vecinos, y tenemos todavía vecinos que tienen gobiernos de izquierda, y los resultados hasta ahora son desastrosos. El más palpable, el más evidente es el de Venezuela, más aún cuando tenemos aquí a casi 1 millón de inmigrantes venezolanos padeciendo de la crisis del régimen socialista, entre comillas, de Maduro. Las consecuencias son nefastas, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ir sucediendo en la medida que comiencen a acomodarse las cifras. Vamos a terminar de ver cuáles son los resultados de este tercer debate el día de hoy, y después cómo se acomodan las preferencias.
Aquí supongo que las encuestadoras van a trabajar duro a partir de esta noche, a partir de mañana seguro, y el domingo tendremos el último panorama, porque también recordemos que la ley electoral dice que no se pueden divulgar cifras ya cuando estamos en los últimos días cercano a la fecha de las elecciones. Ahora, usted siendo especialista en comunicación política y marketing electoral, ¿no? En una eventualidad de segunda vuelta, ¿no? Donde ya las ofertas políticas tienen que ser mucho más directas, mucho más digeribles, la comunicación tiene que ser más entendible en la población. También hay otro hecho que se da, ¿no? Son las alianzas políticas, ¿no? Y en medio de estas alianzas políticas viene el reacomodo. ¿Quién acompaña a quién? ¿A qué candidato, no? O sea, ¿qué tanto pesa en una segunda vuelta quiénes van a acompañar al futuro presidente? Hay que diferenciar dos tipos de acompañamientos o de endosos, entre comillas. Un primer tipo de endoso es el que se da de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta y apoyan a alguno de los candidatos que pasan a la segunda. Recordemos el caso anterior a la que gana la presidencia de PPK, en el que estaba participando también Keiko Fujimori, y PPK, al no pasar a la segunda vuelta, le da su apoyo a Keiko Fujimori. Esto, si no recuerdo, creo que fue en el 2011, si no me equivoco. Ahora, el candidato, el postulante a la presidencia, que le endosa, que dice que va a apoyar a otro candidato en la segunda vuelta, en realidad es algo simbólico, porque no quiere decir para nada que el grueso de votos que haya obtenido inmediatamente se mude hacia él y que los votantes que votaron por este candidato vayan a votar por el que le endosa en la segunda vuelta. Entonces es estrictamente simbólico. Ahora, por el otro lado, recordemos que también se elige, además del presidente de la República, se elige al Congreso de la República. Y es muy posible que, según las cifras que se han mostrado hasta ahora, que haya un voto cruzado. ¿Qué cosa es un voto cruzado? Que el elector vota por un candidato de un partido a la presidencia y vota para congresistas por otro partido. Entonces, ¿eso qué significa? Que si ese candidato que votó por la presidencia pasara a segunda vuelta con una mayoría relativa, porque ya sabemos que no va a ser absoluta, supongamos que es un 20 y pico por ciento, 25%, pero en realidad sus votantes no votaron en la misma proporción para los congresistas, sino que votaron por cualquier otro partido. Si ese candidato llegara a ganar la presidencia, no va a tener una bancada mayoritaria en el Congreso. Va a suceder lo mismo que le pasó a PPK en el 2016, que no va a tener una bancada grande, sino que por el contrario va a tener bancadas de oposición muy grandes, que sucedió con la bancada de Keiko Fujimori, que el Esfuerzo Popular tuvo 73 congresistas. Y ya vemos los resultados de lo que sucede cuando tenemos esa disparidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí es donde sí comienzan a ver las alianzas. Ahí es donde es importante que el candidato que llega a la presidencia comience a hacer alianzas partidistas para tener una mayoría relativa o mayoría absoluta en el Congreso de la República. Para eso es importante, y sobre todo también porque permite que no haya ningún quiebre en la gobernabilidad. Insisto, ya hemos tenido la experiencia con este quinquenio, con PPK, con Vizcarra y ahora con Sagasti terminando el mandato del quinquenio, y uno quisiera que no se repita esta situación que al final afecta no solamente a la gobernabilidad, al sistema político, sino también que nos afecta en todos los demás aspectos, el aspecto económico, el aspecto social, y ahora, para casualidad, el aspecto de salud con esta pandemia a nivel mundial. Ahora, para finalizar, señor Antezana, de acuerdo a las encuestas que se han estado publicando en los últimos 10 días, más o menos establecen un pelotón de 6 candidatos quienes tendrían la principal opción, ¿no? ¿Usted cree que ahí se concentran los dos que van a pasar a segunda vuelta o puede haber una sorpresa? Yo creo que pudiera haber una sorpresa. Estamos en acomodo de cifras. Los debates, independientemente del formato que puede ser siempre modificable, siempre mejorado, yo creo que tienen una gran bondad que permiten a los electores comparar a los candidatos. Claro, repito lo que dije hace un momento, tenemos una cantidad muy grande de candidatos, son 18, y ha tenido que dividir en 3 vías, en 3 bloques. Pero la idea es que los electores podamos comparar entre candidatos, no solamente en la capacidad oratoria, no solamente en la capacidad histriónica que tienen en el debate, sino sobre todo la fuerza de sus propuestas, que tanta confianza genera al transmitir las ideas.
Entonces, esto que está sucediendo en esta oportunidad con el debate de 3 días, va a posibilitar que ese bolsón, que todavía es muy grande, de indecisos, de gente que no quiere votar, que quiere votar en blanco o quiere votar nulo, se pueda mover entre algunos de los candidatos que han estado exponiendo. Entonces, dentro de ese contexto, sí pudiera haber la posibilidad que algún candidato que está en el rubro de otros, es decir, 1%, 2%, pudiera comenzar a sumar algunos votos. No sé si necesariamente para llegar a pasar a la segunda vuelta, pero por lo menos para no perder la inscripción, porque también está en juego eso, el pasar la valla. Si no tiene un porcentaje suficiente y un número de congresistas en este Congreso, el partido político pierde la inscripción y tiene que empezar todo de cero si es que quiere seguir teniendo vida política. Entonces, yo creo que es importante que estos días nosotros como ciudadanos tengamos información suficiente para tener un voto informado, un voto a conciencia, y posibilitemos que haya una mejor gobernabilidad en el próximo quinquenio, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo. Señor Miguel Antezana, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradezco infinitamente la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando más adelante en lo que falta del tramo de primera vuelta y seguramente ya en una eventual segunda vuelta también lo vamos a estar molestando. Muy gentil de su parte, muy amable. Muchas gracias a ti, José. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con el señor Miguel Antezana, analista político, especialista en comunicación política y marketing electoral. RCR, la red que comunica y une al Perú.